Bien, muchas gracias. Entonces le damos la palabra a Diana. Bueno, pues primero agradecer a la invitación, a ustedes, aquí a la UAM, por supuesto, y el día de hoy además dedicarle mis palabras a Raquel, mucho cariño. Y bueno, yo preparé un texto en el que intento hablar un poco sobre qué entiendo, cómo comprendo la crítica en Bolívar. Bueno, Rosa Luxemburgo sintetizó la disyuntiva sobre la que se resolvió la historia del siglo XX en 3 palabras: socialismo o barbarie. Bolívar abre la presentación a su primera obra, El discurso crítico de Marx, con una reflexión sobre el sentido de esta oposición, no para profundizar sobre el contenido del socialismo, sino para dilucidar el significado o la lógica de la barbarie. ¿Qué es lo que caracteriza este tiempo como bárbaro?, se pregunta. ¿Es acaso una falsa disyuntiva la planteada por Luxemburgo? ¿Es más bien una sentencia del tiempo presente? La posibilidad de girar el rostro al pasado reciente y observar la destrucción dejada por la marcha destructiva de la dinámica del mundo actual no es exclusiva del Angelus Novus. El desastre está a la vista de todos. Es la sombra que acompaña las falsas expectativas del discurso de quienes insisten en, y cito a Bolívar, encontrarle siempre a todo, incluso a lo peor, el lado bueno. Esos que se resisten con recelo fetichista a sumar bajo el término de barbarie todas las catástrofes y las masacres de su época. Fin de la cita. Pero como diría Antonio Gramsci, desde el pesimismo de la razón a la luz del optimismo de la voluntad, Bolívar enseña que hay que destacar que el planteamiento luxemburgiano declara la posibilidad de la emergencia de ambos estados y que, por tanto, se presupone la posibilidad de la elección. Este es el punto de partida de la reflexión de Bolívar Echeverría, el reconocimiento de que el ser humano es histórico, cito, porque las acciones que emprende en cada una de sus generaciones comprometen a las generaciones siguientes, y porque las acciones del pasado tienen así la actualidad de lo inconcluso. Fin de la cita. Su punto de partida es la afirmación de la historicidad de la acción humana desde el fundamento ontológico de la libertad. Mas la pregunta sigue en pie. ¿Qué es lo que distingue a la forma de la barbarie propia del mundo moderno de las manifestaciones barbáricas del pasado? La clave, dice Bolívar, es la ausencia de sentido. Es el discurrir de una historia a la que se le ha vaciado de contenido. La barbarie es el fenómeno de una vida social a la que se puede caracterizar con la famosa sentencia del rey Macbeth. La vida no es más que un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia que no significa nada. No obstante, la evocación a la condena shakespeariana, al ruido y a la furia contenidas en ella, no cobra en la reflexión de Bolívar los tintes siniestros de Faulkner. La diferencia es sutil pero profunda. Para Bolívar, la metáfora no sentencia a la humanidad ni al futuro. Bolívar sabe que el sinsentido, que la narración sin coherencia en voz del idiota, es sin duda el sello distintivo del siglo precedente, pero reconoce, por otra parte, que su impronta no tiene por qué encarnar como destino en esta vuelta de siglo. Y no habría de serlo gracias a que frente a esta historia bárbara ha habido otra historia deseada y posible a la que debe accederse mediante la revolución. Es la historia de la construcción de un contrasentido que como contrapunto destaca y expone la historicidad y la singularidad de la tragedia actual y con ello la viabilidad de su superación. Contrapunto que como tal adquiere densidad al situarse desde la oposición y cuya materialidad se halla en una entidad política peculiar, la izquierda, a la que además corresponde una forma de discurso propia, la marxista. A dar voz y coherencia a esta forma de discurso para resignificar el presente, sin comprometer ni confundir los planos de la teoría y la práctica, dedicó lo mejor de sus reflexiones Bolívar Echeverría. Basta revisar textos como El sentido del siglo XX, Ser de izquierda hoy, De violencia a violencia, o Dónde queda la izquierda, para observar este esfuerzo constante. Por supuesto que representaría un equívoco pretender que hay una unidad cerrada o alguna especie de continuismo autorreferencial en la obra de Bolívar. Al lector atento, más bien, saltará a la vista en la lectura de sus primeros trabajos el compromiso manifiesto, militante con la transformación social. No con una forma de transformación o con cualquiera, sino con la que corresponde a la de tradición comunista. Bolívar no solo es abiertamente marxista en esos años, no solo es un pensador crítico, es un teórico del comunismo. Sin embargo, la historia ha marcado el compás de la reflexión teórica de tradición crítica.
la caída del bloque soviético, el fin de la Guerra Fría, el triunfo de la democracia, el encumbramiento del liberalismo, la reconfiguración nacional, la profunda crisis de la izquierda revolucionaria y el retroceso de la cultura progresista son los fenómenos que han expuesto un mundo para el que parecen muy lejanas las posibilidades de un cambio destinado a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Así, algunos de los intelectuales vinculados con aquel compromiso fueron lanzados por el desencanto hacia el escepticismo. Otros, muchos, por un arte camaleónico se adaptaron exitosamente a las nuevas condiciones. Otros, los menos, se volcaron sin renunciar a la convicción sobre la historicidad de los fenómenos sociales de la explotación, a la reflexión y a la autocrítica honesta, para tratar de asir desde aquella construcción desde un contrasentido las desarticulaciones del mundo actual. Entre estos últimos se colocó a sí mismo Bolívar Echeverría. Esto, a pesar de los embates de la compleja delimitación de la política y lo político en la actualidad, aunado al aparente desplazamiento de los puntos de la crítica en la teoría contemporánea hacia nuevas temáticas. Pero es la convicción y la fundamentación del sentido de lo político en la forma natural de la reproducción humana lo que permite a Bolívar sostener y reivindicar la vigencia del punto de partida de su posicionamiento crítico. Esto es, la dimensión libertaria de la creación de mundo en el actuar humano desde su dimensión ontológica y por tanto transhistórica. Bolívar Echeverría siempre sostuvo, incluso frente al escepticismo del mundo actual, la posibilidad de redireccionar la historia no solo como una necesidad del presente, sino como una determinación existencial. En uno de los ensayos del discurso crítico de Marx, se afirma que uno de los aspectos de la autoafirmación teórica comunista marxista y al mismo tiempo la definición de su tarea teórica es realizarse como teoría revolucionaria. Esto quiere decir, cito a Bolívar, realizar la revolución también como revolución en el terreno del discurso teórico. Es por ello que en la serie de ensayos que integran esta primera obra, Bolívar propone, entre muchos objetivos, renovar la actualidad del marxismo a partir de la formulación y el desarrollo de las implicaciones del teorema crítico que articula el discurso de El Capital. Para ello parte de un principio de criticidad, no en el sentido kantiano, sino en aquel que es más propio de la tradición proveniente de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Es decir, como un rechazo a que la teoría funcione bajo el supuesto de una realidad que nos ha sido dada como un factum. Una realidad en la que los individuos acepten como preestablecidas las destinaciones básicas de su existencia. Es por esto una toma de postura en la que se somete a tribunal el presupuesto sobre la unidireccionalidad del desarrollo social. El principio de criticidad no se explica como la actitud de extrañamiento ante lo otro propia de cierta forma de la filosofía, sino como una forma de situarse frente a la realidad actual, es decir, en oposición al poder que sostiene y naturaliza la explotación del hombre por el hombre mismo. Es por tanto un ponerse en situación del que deriva un actuar subversivo, con dimensión sin duda existencial. Y con precisión se puede indicar que esta actitud de resistencia y de rebeldía es la marca distintiva de la izquierda. Es el talante contestatario que la distingue y que la coloca en la oposición más radical. Más, como señala Bolívar, este colocarse en contra es un factor necesario pero insuficiente para revertir el orden actual de la vida social. Es por tanto que señala Echeverría en aquellos años, el discurso solo puede ser radical si es estructuralmente crítico, si vive, cito, de la muerte del poder, de minarlo sistemáticamente, si su decir resulta de una estrategia de contradecir. Fin de la cita. Es radical si se constituye como un logos, que cobra existencia en tanto asume la dialéctica de su antagonismo esencial. La dimensión crítica de Bolívar es de estirpe hegeliana, atravesada por la crítica de la economía política de Marx, por supuesto. Me atrevo a afirmar que el pensamiento de Bolívar está estructurado por dos estratos. El primero, el ontológico, en el que el ser humano se define por su capacidad de darse mundo, de hacer y hacerse a sí mismo. Es el plano de la libertad. Y otro estrato, el histórico, el que le permite leer la historia de la modernidad como una potencialidad y como una realidad efectiva que puede ser superada. Es desde el estrato de lo histórico que Bolívar piensa en la superación de lo político, del capitalismo. Estos estratos ontológico e histórico configuran su pensamiento en una dimensión diacrónica,
atravesados verticalmente en un plano sincrónico por su explicación del proceso de reproducción social como proceso de semiosis, de producción de sentido, pero cuyo método, cuyo camino o visión crítica articula este entramado para encontrar los puntos de posibilidad de superación de esta forma de realidad social que es el capitalismo. La crítica es una manera de ver el mundo, no como pura negatividad, sino como una vía de acceso a lo real en la que se localizan los puntos fallidos de la dinámica totalizadora del capitalismo. Es una forma de situarse frente a la fatalidad del mundo con la certeza de que aquí y ahora, a pesar de que la lógica de la valorización del valor forza permanentemente a la forma natural a su sometimiento ante la lógica de la ganancia, hay muestras permanentes de las irrupciones de la lógica del valor de uso, de la lógica de la libertad. Bolívar, junto con Walter Benjamin, destaca que es en el ahora de la vida cotidiana, desde donde brotan las manifestaciones de la vida que ponen en cuestión al código de la ganancia capitalista. Por tanto, la crítica es una forma de ver, de enfrentarse a lo real, en la que se buscan las luces, los lapsus, los actos fallidos, los puntos de desencuentro y los espacios de subversión y rebeldía ante la aparente unanimidad del mundo capitalista. Esta es la perspectiva de la crítica, es su principio. De esta forma, la existencia de este principio de criticidad es una existencia necesariamente derivada, resultante de una actividad teórica de oposición permanente, como decía antes, al poder. De una insurrección explícita, ironiza Echeverría, a la fe de la religión que está hecha por y para la modernidad capitalista, y cuyo dogma medular dicta que el modo capitalista de producir y reproducir la riqueza social no es solo el mejor modo de hacerlo, sino el único posible. Contra la aspiración que pretende hacer de ese dogma un principio naturalmente humano, propia de la economía política, Marx ya había dedicado sus mejores críticas. Así que para oponerse al principio regulador de la lógica del hombre moderno, es necesaria la construcción de la mencionada estrategia, en la que el prefijo contra se acompañe del decir, esto es, de una forma discursiva que sea capaz de categorizar, de teorizar la dinámica de la modernidad realmente existente. Para Bolívar Echeverría, entonces, la posibilidad de configurar dicho sistema discursivo se localiza en la profundización y el abono de lo que, desde su perspectiva, representa el teorema crítico central formulado por Marx en El Capital. Cito: la idea de que todos los conflictos de la sociedad contemporánea giran con su especificidad irreductible en torno a una fundamental contradicción inherente al modo capitalista de la reproducción social, la contradicción entre valor de uso y valor, entre dos formas de existencia del proceso de reproducción social, una social natural, transhistórica, que es determinante, y otra históricamente superpuesta, parasitaria pero dominante, que es la forma de valorización que se valoriza, del valor que se valoriza, de acumulación de capital. Fin de la cita. Bolívar focaliza la distinción establecida por Marx entre la reproducción del mundo de la vida, la producción y consumo de valores de uso, que obedece a una lógica cualitativa, una lógica natural, propia de la realización de una comunidad, es decir, de un sujeto social identificado, en oposición a la realización autovalorizada del valor mercantil capitalista, que posee una lógica propia, distinta de aquella, a la que es contradictoria y a la que subordina o subsume bajo su primado mercantil. Valor que al subsumir al valor natural le impregna de una nueva realidad, de una en la que una mesa deja de ser una simple mesa para que, cito, de su testa de palo broten quimeras mucho más caprichosas que si por libre determinación se lanzaran a bailar. Fin de la cita de Marx. Realidad que se vuelve, al abandonar la dimensión de la forma natural, el escenario en el que los objetos convertidos en mercancías transmutan en cosas sensorialmente suprasensibles. Ahí donde se conforma la forma fantasmagórica que caracteriza el mundo de fantasía creado por el fetiche de la mercancía. El fundamento de esta contraposición se actualiza en el capitalismo como enajenación. Se monta, afirma Echeverría, sobre el proceso mismo de reproducción del sujeto humano, sobre la dimensión ontológica del mismo. Se inserta en ese espacio en el que el sujeto debe salvarse permanentemente, en la escisión que le es constitutiva, y, aclaro, en la necesaria configuración de sí, en la actualidad de ser en el influjo temporal de las cosas. La enajenación se instala en el espacio que se abre entre la dimensión del sujeto como productor o en el acto de producir y la dimensión del sujeto como consumidor o en el acto consultivo.
ahí donde el ser humano salva el núcleo radical de ese hiato que le es constitutivo y que le distingue de la mera animalidad, ahí en la falta de correspondencia espontánea entre las dos dimensiones de su existencia, es decir, la enajenación se instala en el acto fundacional de la existencia. Existencia que para Bolívar implica la construcción de la subjetividad, de la identidad o de la coincidencia de estos dos momentos. Momentos cuya congruencia o simultaneidad no nos son dados connaturalmente, de forma connatural, espontánea, ni por innatismo, ni por instinto, ni por hábito. Así, en tanto que no hay determinación ontológica o metafísica sobre la forma específica en la que el ser humano concreta ambos procesos, en tanto no hay un continuum natural, el ser humano está obligado a construir y reconstruirse de forma permanente en la actividad productiva práctica y en la actividad de consumo o de goce de lo producido. Es por ello, dice Bolívar, que la actualidad se manifiesta como un compromiso entre la permanencia y la evanescencia, como la solución a un conflicto entre el ser y la nada. Es una forma de escasez, una forma que podría llamarse ontológica, misma que caracteriza la condición humana y que le condena a la libertad en su contradicción. Es desamparo, contingencia, torpeza por un lado, autarquía, afirmación, creatividad por otro. Bolívar une esta comprensión de las determinaciones ontológicas del humano a la explicación sobre las implicaciones de la revolución técnica propia de la modernidad en su deriva capitalista. Y con Sartre da cuenta del cambio cualitativo que provocó el desarrollo de la industria en la era moderna. El fin del mundo de la escasez absoluta, la promesa de la escasez relativa y la realidad de la escasez artificial. La escasez absoluta, sobre la que se construyeron las instituciones de las culturas primitivas, explica, es una condición que vuelve a la existencia humana cosa de milagro. Afirmación desesperada, siempre en peligro, en medio de la amenaza omnipresente, misma que pone al pacto mágico con lo otro como un recurso más efectivo para la producción de los bienes necesarios en relación distinta con la técnica moderna. Más con el desarrollo tecnológico que generó la industria, la amenaza de la extinción que acosó siempre a la actividad humana se cerró y se concibió la posibilidad de que el mundo natural dejase de presentarse desde su carácter incondicionalmente inhóspito. No obstante, la promesa, afirma Bolívar, es la potencialidad de ese salto. Sin embargo, la ganancia del capital, la extracción de plusvalor y la competencia propia de la sociedad mercantil son la forma concreta que adquirió el potencial abierto por esa revolución. La sociedad mercantil, entonces, ha hecho uso del potencial de liberación propia del desarrollo técnico moderno, un uso que sirve para reproducir, ahora de forma artificial, aquella forma de la escasez que acompañó durante milenios a la humanidad. Escasez artificial basada en el consumo, la producción y la circulación de mercancías, bajo la lógica de la subsunción de la forma natural a la forma de valor. Es esta lógica la respuesta a la particularidad de la barbarie propia de la sociedad actual. Es ella la marca distintiva de la desigualdad, la injusticia y el empobrecimiento actuales. Es la barbarie artificial. El principio ontológico de la dimensión de lo político en el pensamiento de Bolívar abre la puerta a la libertad y a la posibilidad histórica de un mundo diferente. Es desde el fundamento de la decisión existencial de lo humano, de la incompletud que lo caracteriza, de donde emana también la promesa del potencial de apertura ontológica propia de la condición humana. Es el punto de manifestación de la libertad. Es la posibilidad del ser humano de reconfigurar la gregariedad animal, de darse forma a sí mismo en las formas sociales. Este es el fundamento de lo político en Bolívar. Lo que le importa destacar es el hecho de que la socialidad no nos ha sido dada por naturaleza, no es el resultado de una continuidad histórico-progresiva o de ningún pacto fundacional, sino una permanente reactualización de sí misma. Es por ello que en esa temporalidad, desde su dimensión cotidiana, lo social cobra cuerpo, se materializa. Pero su existencia está condicionada a esa permanente reactualización y en ese punto de quiebre es que la socialidad de la vida humana es una sustancia a la que se puede dar forma. Ello implica la capacidad de decidir sobre los asuntos de la sociedad, de fundar y alterar la legalidad que rige en la convivencia humana. Cultura es natura sublimada, transnaturalizada, enseñaba junto con otros Herbert Marcuse, y sublimación es sacrificio creativo. Además, debemos, piensa Bolívar,
Asumir también la actitud crítica respecto del mito burgués, del cambio, de la revolución antropocéntrica y antropolátrica, del mito de la revolución que cree que es capaz de refundar lo social, después de arrasar con las formas sociales heredadas, de ese mito que cree que hay que echar abajo todo para partir de una nada pura y prístina. Este mito de la revolución, afirma categóricamente Bolívar, es un cuento propio de la modernidad capitalista. Así, piensa, en realidad el concepto de revolución comunista o socialista ha permanecido siempre en una determinada ambigüedad. No obstante, en él anudan dos ideas centrales. Una de ellas, la que le parece problemática para nuestro tiempo, es decir, la que debemos de construir, es la idea de que la revolución quiere decir sustitución de la sociedad tradicional humana. La otra, la que sin duda reivindica, es la idea de que la revolución socialista es una transformación social emancipadora. Esta última es la que tiene como principio la reivindicación de lo político y la libertad, porque en ella se contiene la posibilidad de la transformación radical de las relaciones sociales de producción. Transformación en la que el valor de uso, el goce, la fruición, la fiesta, se liberen de la subsunción de la lógica de la valorización del valor. Es decir, la revolución indispensable para la liberación de lo político, para otra forma natural de la vida, para otra configuración del conjunto de necesidades y de disfrute del ser humano con el conjunto de capacidades y de producción, para una relación distinta con lo otro y con nosotros, para la liberación de las dimensiones de lo político en su forma lúdica y festiva en el tiempo cotidiano. A ello está dedicada entonces la tarea del pensamiento crítico y la labor revolucionaria. Muchas gracias.